¿Cómo? Primero, ni bien he abierto la ventana de terminal, tengo que ingresar el comando su. Este es un comando de sistemas operativos basado en Linux que me va a permitir a mí, digamos, ingresar en el sistema con privilegios de un superusuario. Un superusuario es aquel usuario que puede cambiar, digamos, la configuración del sistema. Tiene un nivel de privilegios mucho mayor al que un usuario común y silvestre tiene. ¿Por qué tenemos que ingresar como superusuario? Porque vamos a interactuar con las tarjetas de red, vamos a interactuar con conexiones disponibles. El comando que vamos a utilizar es ethtool, pero este comando recibe un parámetro para poder trabajar, para poder hacer su labor de determinar si la interfaz está conectada o desconectada. Él tiene que recibir un parámetro. ¿Cuál es ese parámetro? Aquel texto, claro, ETH0 o ETH1, es decir, aquel texto que hace referencia a la interfaz WAN o a la interfaz LAN. ETH0 hace referencia a la interfaz LAN y ETH1 a la interfaz WAN. Si la interfaz estuviese conectada, se muestra este mensaje: link detected, yes. Si no, sale link detected, no. Es importante que sepamos cómo comprobar la conexión de nuestras interfaces de red. ¿Por qué? A veces las herramientas gráficas fallan. Es probable que quizás se haya colgado, entre comillas, la herramienta gráfica que me permite determinar el estado de las interfaces. Y eso no va a ser impedimento para que nosotros podamos averiguar cuál es el estado de nuestras conexiones. Sí, adelante. No, para la versión actual, la ETH0 es LAN. Y la ETH... Sí. Claro, pero para esta versión, la interfaz ETH0 es LAN y ETH1 es WAN. Claro, sí, pero en versiones anteriores era diferente, si recuerdan. ETH0 hacía referencia a la WAN y ETH1 a la LAN. Se generaba una confusión. Sí, se generaba una confusión y es por eso que sugerimos desde DIGETE que nos grabemos los términos WAN y LAN. No mezclarnos con ETH0 y ETH1 porque nos vamos a hacer bolas al final del cabo. Para conocimiento solamente ETH0 es LAN y ETH1 es WAN. Y a través de los mecanismos de detección de dónde estoy, ya sea para LAN, WAN o a través de la línea de comandos, vamos a determinar quién es LAN y quién es WAN. Y con eso olvidamos un poco el concepto de ETH0 o 1. Sí, por favor. La contraseña para ingresar al superusuario No te va a solicitar. Claro, porque ya estás logueado. Está configurado para que ni bien ingreses ese comando, tú puedas, el comando su, tú puedas ejecutar comandos que puedan modificar la configuración del sistema. Recordemos que el usuario principal para ingresar en el servidor es el usuario del docente. Él es el que tiene los privilegios necesarios como para configurar, como para alterar la configuración del sistema. En este caso, la configuración de las interfaces de red. Pero ¿qué ocurre cuando el sistema no reconoce alguna de las interfaces de red disponible, alguna de las dos? ¿Qué pasa allí? ¿Cómo identificamos eso? Nuevamente recurrimos a esa ventanita denominada terminal, a esa aplicación. Sabemos que hay dos maneras de llamar a las interfaces de red disponibles, ETH0 o ETH1. Para determinar si no se reconoce una interfaz determinada, vamos a utilizar los comandos que se muestran en pantalla: ifconfig, ETH0 o ETH1, en el caso de LAN o WAN. Si la interfaz no ha sido configurada correctamente o no es reconocida, se va a mostrar el mensaje que aparece en pantalla. Nosotros ingresamos en terminal y vamos a ver el símbolo de dólar, ¿ok? Que es el símbolo que me indica que ya puedo ingresar un comando. Ingreso el comando ifconfig, es un comando que necesita un parámetro. Ese parámetro es el texto que denomina la interfaz de red, WAN o LAN. En este caso es ETH1. ¿Cuál es? WAN. Perfecto. Si la interfaz no es reconocida o hay error en su configuración, aparecerá el siguiente mensaje:
device not found, que significa dispositivo no encontrado. ¿Ok? A diferencia de este ejemplo, aquí la interfaz WAN ETH1 sí ha sido reconocida y se muestran los valores de configuración para esa interfaz. Esto de que aquí se ve en un texto frío lo vamos a poder ver también desde las herramientas gráficas de configuración de red al momento de que realicemos la instalación. Entonces, cuando hay un error, cuando no se reconoce alguna interfaz, aparece ese mensaje: dispositivo no encontrado. Ojo, para efectos del ejemplo hemos trabajado con la interfaz WAN. Podría hacerse también con la interfaz LAN, es decir, ETH0. ¿Alguna pregunta con relación a esto, por favor? Un ratito para poder brindarle el micro. Profesor, lo que quisiera es más bien comentar algo de lo que sucede. A veces en las instituciones educativas no tenemos una servidora de escuela, pero podemos poner otra máquina y utilizarlo como servidora de escuela, y las tarjetas de red que ponemos son de otras marcas y sucede lo contrario. Entonces ahí sobre todo ya jugamos ya sobre todo al probabilístico, cambiamos el cable y de esa manera encontramos también la respuesta. Eso quería comentar. Sí, perfecto. Ha habido casos en las instalaciones de servidor de escuela en el que, digamos que se nos hace un lío configurar las interfaces de red, ¿no? WAN, LAN, LAN, WAN. Para eso en esta nueva versión, se pone a disposición de la comunidad educativa herramientas gráficas dentro del sistema operativo que me van a permitir detectar dónde me encuentro, si estoy en LAN o si estoy en WAN. Y en la primera de ellas que encuentre voy a identificar al cable a través del etiquetado respectivo. Si las herramientas gráficas no están disponibles, tengo comandos. Si los comandos no estarían disponibles o si el terminal no estaría disponible, tendríamos un problema de configuración en el sistema. Probablemente haya sido desinstalada esa aplicación y tendríamos que entrar a analizar qué está ocurriendo dentro del equipo servidor. En la mayoría de casos no tendría que haber inconvenientes con la disponibilidad de las herramientas gráficas y de la aplicación terminal para realizar configuraciones dentro del sistema. Así como hay comandos para verificar la conexión de las interfaces, nos estamos centrando mucho en las interfaces por un tema importante. Si nosotros no tenemos una conexión a internet disponible en un escenario donde hay una conexión a internet, ¿qué es lo que va a pasar? No va a haber internet, ¿verdad? Entonces esa interfaz tiene que estar correctamente configurada y tiene que estar funcionando bien. Del mismo modo en el lado LAN. ¿Por qué? Si no tenemos una conexión a internet no importa, eso no es impedimento para que nosotros desde el servidor no podamos brindar recursos educativos a las estaciones. Pero si la interfaz LAN no está correctamente configurada, las estaciones no van a poder acceder, como vamos a ver más adelante, a través del browser a los recursos que estén alojados en el servidor. ¿Okay? Por eso nos estamos centrando mucho en esto. Como les mencioné, hay herramientas gráficas que me permiten revisar o comprobar la configuración de las interfaces. En este caso, la interfaz WAN. Si se darán cuenta, la imagen que está allí, acá, ¿alcanzan a ver? ¿Ya? Este icono de dos equipitos conectados me permite a mí ingresar a la información de la conexión WAN disponible. Voy a llegar aquí a través de un clic sobre este icono. Y cuando dé clic en este submenú, información de la conexión, vamos a visualizar una ventana en la que, tal y como vemos, dice interfaz Ethernet ETH1 y sabemos que ETH1 hace referencia a la interfaz WAN. Vemos la dirección MAC, que es un número separado, que es un número largo separado por 2 puntos cada dos de ellos. Tenemos la velocidad de esa tarjeta, en este caso tenemos una tarjeta de 1000 megabitios por segundo de 1 giga. Y tenemos los valores de red que les mencioné al inicio que debemos configurar en esa interfaz. Dirección IP, máscara de su red, puerta de enlace, DNS primario y DNS secundario.
Pero así como podemos comprobar esa configuración, también podemos modificarla. En el mismo icono de los equipos hay una opción que se llama editar las conexiones. Cuando yo ingreso en esa opción de editar las conexiones va a aparecer una ventana relacionada con la interfaz de Red One. Desde allí yo voy a poder ingresar los valores que les mencioné al inicio de la presentación: dirección IP, máscara, puerta de enlace y servidores DNS. Es importante que todos los checks que se encuentran, todas las cajas de check que se encuentran disponibles en esa ventana se encuentren marcadas. Conectar automáticamente, requerir una dirección IP versión 4 y que esté disponible para todos los usuarios. Sobre todo esta última es importante porque las modificaciones que llevemos a cabo en esta interfaz One, que es la interfaz la que da cara hacia Internet, tiene que estar disponible para todos los usuarios que puedan utilizar el servidor de escuela. Por eso es importante el marcado de la última opción, disponible para todos los usuarios. Después de que nosotros hemos instalado y configurado correctamente el servidor de escuela y las estaciones de trabajo, es necesario o prudente comprobar si hay algún problema de conexión entre las estaciones de trabajo y el equipo servidor, ¿no? Sabemos que si hay algún problema entre alguna estación y el servidor, dicha estación no va a poder acceder a los recursos que brinda el servidor. Es importante que llevemos a cabo esta comprobación por si determinamos que hay algún problema de conexión desde donde nos encontremos en el aula. Todos ustedes conocen esa ventanita CMD de los entornos Windows, ¿verdad? Abrimos esa ventanita en sistemas Windows. Para llegar a esa ventanita de manera rápida hay una combinación de teclas, ¿verdad? La tecla Windows, la tecla de la ventanita más la tecla R, ¿no? Se nos va a abrir una ventana que nos va a pedir que ingresemos un texto. Ingresamos CMD y presionamos Enter. En estaciones de trabajo con Linux, porque nuestro entorno del aula, recordemos, puede ser heterogéneo. Podemos tener Windows en las estaciones de trabajo Linux y también tenemos XO. Y sabemos que las XO utilizan como sistema base sistemas Linux. Entonces nuestro entorno puede ser heterogéneo. Si nos encontramos en Linux, para comprobar la conexión entre nuestro dispositivo y el servidor, utilizamos la aplicación Terminal. Y digitamos el comando que se muestra en pantalla, el comando ping. Ese comando también recibe un parámetro. Ese parámetro es la dirección IP del servidor. ¿Qué estamos haciendo al digitar el comando ping y brindarle el parámetro, la dirección IP del servidor? Vamos a comprobar que hay una conexión entre donde nos encontramos y el equipo servidor. Y eso lo podemos llevar a cabo en cada una de las estaciones de trabajo o desde los equipos XO que se puedan encontrar conectados a través de puntos de acceso a la interfaz LAN del servidor de escuela. Y de acuerdo a como se muestra en pantalla, si no hay problemas con la conexión, el servidor tiene que brindarnos respuesta. Tiene que brindarnos respuesta a la solicitud que le hemos hecho. Traduciéndolo sería: oye, servidor, ¿te encuentras allí? Eso es básicamente lo que estamos haciendo con la ejecución del comando ping. ¿Alguna pregunta con relación a la ejecución de este comando o la inclusión de la dirección IP del servidor? Parece que es un comando que la mayoría de nosotros hemos utilizado siempre para verificar conexiones. Otra manera de verificar que tenemos una conexión a Internet, una conexión con el servidor disponible, y que sabemos que uno de los roles del servidor de escuela, para aquellos que ya han interactuado con él, es de brindar direcciones IP a los dispositivos que formen parte de la red que él lidera. ¿Se acuerdan? Vamos a revisar más adelante cuál es el protocolo de red que permite la asignación de direcciones IP de manera automática a cada uno de los dispositivos que formen parte de la red de computadoras. El servidor de escuela entrega direcciones IP. A cada uno de los dispositivos les brinda una dirección IP. Por ejemplo, en la presentación tenemos una conexión de red inalámbrica de un sistema Windows, ¿verdad? Todos sabemos llegar a esa ventanita, creo, ¿no? Que está dentro del panel de control, dentro de las opciones de red. Y tenemos el adaptador de red inalámbrica.
hacemos clic derecho sobre él y escogemos la opción Estado. Después de que hemos escogido esa opción, va a aparecer los detalles de la conexión de red de ese dispositivo cliente, de esa laptop o estación de trabajo que cuente con una tarjeta de conexión inalámbrica. Podemos ver allí en la presentación que la dirección IP es una dirección que forma parte del rango de direcciones que el servidor de escuela tiene disponibles para brindarles. Si observamos el valor de la puerta de enlace y del servidor DNS, veremos que es 172.18.961, que es la dirección IP del servidor. Al observar estos valores allí, nosotros nos podemos dar cuenta de que la asignación de direcciones IP se ha llevado a cabo de manera correcta. De esta manera también podemos determinar si la conexión, si hay una conexión existente entre la estación de trabajo o equipo XO y el servidor. Entonces, de acuerdo a como lo hemos visto, hay distintas maneras de verificar la conexión entre las estaciones de trabajo o equipos XO y el servidor de escuela. Otro punto importante dentro de lo que es la configuración del servidor para brindar recursos educativos es la instalación de estos. El escenario ideal es que tengamos una conexión a Internet disponible y que cada una de las estaciones o equipos que formen parte del aula de innovación puedan acceder, por ejemplo, al portal PeroEduca, que es el portal líder en recursos educativos. Pero hay escenarios, como bien conocen ustedes, donde no hay conexiones a Internet disponible. Tenemos el servidor, tenemos todo el equipamiento necesario, pero no hay una conexión a Internet disponible. No hay VSAT, no hay Vietel, no hay ADSL, no hay nada. ¿Eso nos va a impedir brindar recursos educativos? No. En este kit se les ha brindado a ustedes en varios de los discos portales educativos, primaria, secundaria, portal educativo Educared. PeroEduca es un portal enorme, gigante, que tiene un montón de recursos educativos. ¿Qué es lo que hay en discos como este? Hay versiones minimalistas del portal para primaria. ¿Ok? En este disco vamos a encontrar recursos que vamos a añadir al servidor para que las estaciones de trabajo puedan servirse de él, puedan ver esos recursos educativos que él va a ofrecer. Tenemos el portal educativo en versiones minimalistas para primaria, para secundaria. Tenemos el portal Educared también. Al momento de que llevemos a cabo la instalación del servidor, vamos a ver cómo ingresar esos recursos educativos en el servidor y cómo vamos a ponerlos a disposición de cada una de las estaciones de trabajo. Por lo pronto, como un adelanto, podemos ver que después de que hemos instalado nuestro sistema PeroEduca Escuela para servidores, a través del menú Sistema, que se encuentra en la barra que está en la parte superior, y el submenú Administración y la opción Ejecutar Medio, vamos a poder ingresar cada uno de los recursos. Previo a esto, tal y como se menciona en la diapositiva, el disco tiene que estar dentro de la lectora, si no, no vamos a poder instalar los recursos. De manera similar para secundaria y para el portal educativo Educared. ¿Ok? Entonces, a través de estas opciones nosotros podemos ingresar recursos educativos en el servidor. Después de que nosotros hemos ingresado todos los recursos educativos, después de que el servidor está correctamente configurado y vamos a ponernos en el peor escenario, no tenemos una conexión a Internet disponible, vamos a poder ingresar desde cada una de las estaciones de trabajo a través de un browser a los recursos que el servidor pueda brindar. Para ello, desde la barra de direcciones del browser de cada una de sus estaciones, ustedes van a ingresar a la dirección que se muestra en pantalla, http://escuela. Y después de que ingresen en esa dirección, va a aparecer la pantalla de inicio del servidor de escuela o la pantalla de recursos y aplicaciones. Repasemos un ratito las opciones que aparecen allí. El aula virtual que les había mencionado, el repositorio privado y el repositorio público. Espacios en los que yo voy a poder subir o alojar cosas que yo pueda tener en mi equipo de trabajo, en mi dispositivo USB, en mi memoria, entre otras cosas. La diferencia está en que uno es público y el otro es privado. Eso lo vamos a ver más adelante. Las actividades de primaria destinadas al XO,
el portal Perioeduca en su versión primaria, en su versión secundaria y el portal educativo Educared. Vamos a poder también ver una presentación acerca de todo esto desde la pantalla de inicio del sistema Perioeduca para servidores. Entonces, después de que hemos ingresado los recursos educativos en el servidor, vamos a poder acceder a estos desde las estaciones de trabajo a través de un browser vía la dirección que aparece en pantalla. ¿Alguna pregunta con relación a esto? La primera de las opciones disponibles es el aula virtual. Como les dije, está basada en Moodle. Es un sistema que todos ustedes conocen, aquí han llevado sus cursos, sus aprendizajes en línea. Desde el servidor nosotros vamos a poder crear cursos, crear usuarios, y vamos a poder acceder a estos cursos desde las estaciones de trabajo. Pero para eso se requiere, como saben, un usuario administrador del aula virtual. Ese usuario es el que se muestra en pantalla con la contraseña que se muestra allí también. Con ese usuario y con esa clave nosotros vamos a poder crear cursos, crear usuarios y ponerlos a disposición del aula de innovación. Aquí tenemos un producto que se llama OnCloud o nube propia, nube privada, que va a hacer referencia a nuestro repositorio privado. Aquí vamos a poder alojar cosas y compartirlas con determinados usuarios. Vamos a ver más adelante la administración de este sistema. Vamos a ver que vamos a poder crear usuarios y poner a disposición de ellos determinados recursos, a diferencia del repositorio público, donde todo lo que subamos allí va a estar disponible para cada una de las estaciones de trabajo que formen parte de la red. Como ven allí en el repositorio público hay un botón que me permite seleccionar el archivo que quiero subir, hay otro botón también que me permite subir ese archivo y hay otro botón que me permite ver lo que acabo de subir o ver todo lo que ha sido subido por los usuarios. Recordemos que esto es un repositorio público. Tal y como se menciona en la diapositiva, al subir un archivo se le agrega un código para diferenciarlo de otro con el mismo nombre. Imagínense que el profesor está subiendo un archivo que se llama, no sé, carlos.jpg y por allí también otro está subiendo un archivo carlos.jpg. Tiene que haber una manera de diferenciar esos archivos, al menos en nombre. Y es por eso que se le agrega un código a cada uno de esos archivos que van a ser colocados en ese repositorio público. Otra de las opciones... Sí, adelante, por favor. Sobre el repositorio privado. ¿El repositorio privado es solamente para una sola creación de un usuario o varios usuarios se puede crear? Varios usuarios. Pero yo me acuerdo que hicimos el año pasado la prueba de la creación de los usuarios y cuando queríamos crear otro usuario no nos permitía hacer. ¿Por qué? Porque ya habíamos creado una cuenta de administrador. ¿En qué estamos fallando en todo caso? Pero ese administrador puede crear cuentas. Recordemos que él es el usuario administrador y tiene privilegios sobre todo el repositorio privado. Él es quien va a crear desde el servidor una cuenta para ti, para él, para él. Una vez que cada uno de nosotros tengamos una cuenta, vamos a poder acceder a ese espacio, subir y compartir ese contenido con determinados usuarios que el administrador haya creado. O sea, hay un usuario líder, que es el usuario administrador. Ese es el usuario que se va a encargar de crear las cuentas para los demás equipos o personas que formen parte de la red o del aula en ese instante. Sí, el software que está instalado o que forma parte del servidor de escuela es software libre. Una de las aplicaciones más importantes con las que cuenta el servidor de escuela es la de filtrado de contenidos web. Recordemos que es muy importante que nosotros regulemos qué están viendo nuestros niños a través de los equipos de cómputo, ¿verdad? Es importante garantizar el acceso de ellos a información fiable, ¿no? Información que de repente no pueda dañarlos. Es por eso que DIGETE consideró conveniente incluir una opción de filtrado de contenidos a través de su equipo de desarrolladores del servidor de escuela. Esa opción de filtrado de contenidos
me va a permitir agregar determinadas direcciones web y permitir o denegar el acceso a ellas, tal y como vamos a ver más adelante. Asimismo, voy a poder bloquear o permitir categorías determinadas de sitios. Recordemos que los sitios se agrupan por categorías. O sea, hay sitios religiosos, hay sitios militares, hay sitios de gobierno, entre otros sitios disponibles. Están agrupados por categorías. Estas categorías o direcciones de páginas web disponibles son, digamos, incluidas como parte de la instalación base del servidor de escuela y se nutre a través de listas de sitios web no permitidos que se colocan en Internet. Hay determinadas organizaciones que se encargan de armar listas negras de sitios. Entonces los desarrolladores de Pereduc Escuela se nutren de esas listas para poder incluirlas dentro del servidor de escuela, de modo tal que nosotros podamos bloquear o permitir el acceso a esos sitios desde la configuración de nuestro sistema. Por ejemplo, la primera opción dice activar o desactivar listas de dominios bloqueados. La segunda, agregar o quitar dominios bloqueados. Y la tercera, agregar o quitar dominios permitidos. Se accede a esta pantalla a través del menú Aplicaciones, Sistema, Administración, Filtro de contenidos. Eso lo vamos a ver cuando llevemos a cabo la instalación del servidor. La primera opción, activar o desactivar listas de dominios bloqueados. Si ingresamos en esa opción, verán lo que les mencioné, que los sitios web están agrupados por categorías o listas determinadas. Hay sitios agresivos, sitios relacionados con astrología, sitios de audio, video, blog, casinos, chat, citas, drogas, entre otras cosas. Nosotros vamos a poder bloquear o permitir el acceso a estos sitios web que forman parte de estas categorías. Todo eso desde la opción de la configuración del filtro de contenidos. Entonces, eso con relación a las listas o categorías de direcciones web. La segunda opción es la de agregar dominios a la lista de dominios bloqueados, que era la número 2 de esta pantalla. Vamos a elegir la primera opción, que es agregar un dominio. En este caso, de ejemplo, estamos bloqueando el dominio facebook.com. Y después de que hemos ingresado a facebook.com, presionamos el botón aceptar. Con eso hemos agregado facebook.com a la lista de dominios bloqueados. ¿Y qué pasaría si quisiéramos quitar a Facebook de la lista de dominios bloqueados y permitir el acceso de repente en un momento de ocio o relax que tenga el aula? Escogemos la segunda opción, ver o quitar un dominio, y marcamos la opción que está al costado de facebook.com y presionamos el botón aceptar. Marcamos el check que está al costado de facebook.com y presionamos la opción aceptar. Con eso estamos permitiendo nuevamente el acceso a esa página. ¿Alguna pregunta, por favor, con relación al filtro de contenidos? Sí, profesor. Al desarrollar una actividad de los encargos que nos dejaron, en la primera etapa me tocó a mí en la región Ayacucho desarrollar uno de estos trabajos en el Colegio Mariscal Sucre. Y tuve problemas con el filtro de páginas prohibidas. ¿Cuál era el problema que tuvo? El problema era que no filtraba. Dado el caso, y para una buena oportunidad estaba el señor Alberto Carranza, y con él mismo hicimos ese trabajo y tampoco no se pudo. ¿A qué obedece eso? ¿Usted se refiere a que el filtro de contenidos no funcionó? No funcionó porque la instalación del sistema de aula de innovación está de la Fundación Telefónica. Ya. Yo me podría animar de repente a esbozar qué es lo que ocurrió. Recordemos que el elemento central de la red de computadoras es el servidor de escuela, ¿cierto? Y el servidor de escuela, dentro de sus roles, es centralizar las comunicaciones de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera, ¿verdad? ¿Ok? Las estaciones de trabajo tienen que estar conectadas de algún modo con el servidor de escuela.
a través de un switch, a través de puntos de acceso, no lo sé. Hay diversos dispositivos de red que me permiten establecer comunicación entre estaciones de trabajo y el servidor de escuela. Puntos de acceso, switch, un router que puede funcionar como switch, entre otras cosas. Tal vez estas estaciones de trabajo estuvieron saliendo de manera directa a través del servicio que pone Fundación Telefónica y no a través del servidor de escuela. Si ha sido por el servidor, tendríamos que revisar a detalle la configuración. Recordemos que la primera diapositiva hacía referencia a los valores, ¿no? Si esos valores han sido entregados de manera correcta al servidor de escuela, perdón, a las estaciones de trabajo por parte del servidor de escuela, no tendría que haber inconveniente alguno. En todo caso, tendríamos que, además de revisar los valores de configuración del servidor de escuela, revisar qué valores las estaciones han cogido del servidor de escuela. Qué dirección IP, qué puerta de enlace, qué servidor DNS, qué máscara ha cogido. A veces los usuarios realizan modificaciones en el sistema. Y puede haber una conexión con el servidor de escuela, pero de repente puedes estar saliendo por algún otro lugar. Entonces es importante revisar eso siempre. Sí, justamente ese tema, por eso lo vuelvo a decir, cuando buena suerte estaba el señor Alberto Carranza. Entonces, con él hemos tenido que dar solución, pero lo dejamos a media dar solución porque no filtraba el servidor. Preguntó él, inclusive acá a la central, a fin de que la apoyaran desde acá. Ya. Como le digo, profesor, puede deberse a algún problema de configuración entre el servidor de escuela y las estaciones de trabajo. Sí, profesor, dígame. Sí, lo que pasa es que las páginas prohibidas constantemente cambian de dominio. Entonces, por más que uno tenga este filtro de contenidos, siempre escapa a alguna otra página. Ya. Seguramente eso es lo que ha sucedido. Lo que yo quería saber es el servicio de filtro de contenidos que está implementado en este servidor de escuela. ¿Es el Squidward o es otro tipo de servicio? El servicio de filtrado de contenido es el Squidward. Eso es verdad. El servicio de filtrado de contenido es el Squidward. Aún se mantiene esa versión en lo que es el servidor de escuela. Aún se mantiene esa versión, ¿no? Y como les mencioné hace un momento, es retroalimentado constantemente con listas de páginas prohibidas que diversas organizaciones ponen a disposición de la comunidad en Internet. Parece que, bueno, es una idea que yo tengo, ¿verdad? Sí. La experiencia, ¿no? Pareciera que nuestro servidor de escuela no actualiza automáticamente esas listas. Le comento por qué. Porque yo también he utilizado el servidor de escuela anteriormente, incluso en la Andrea nosotros hemos implementado un servidor en el centro de recursos, inicialmente con este servidor de escuela, pero en vista de que no filtraba mucho el tema de páginas prohibidas, más que todo pornográficas, ¿qué pasó? Tuve que instalar de cero un servidor de proxy, como el Squidward, y pareciera que ese sí actualiza las listas constantemente y no, o sea, tiene mejor filtrado Que el servidor de escuela que se brindó en el sistema Pereduc. Claro, ha habido mejoras notables. Y recordemos también que, además del filtrado de contenido con el que cuenta el servidor de escuela, ustedes también tienen otro mecanismo de protección, que es el sistema de filtrado de contenidos que tenemos en el centro de datos de DIGETE. A algunos se le hace familiar el nombre de Optenet, ¿ya? O sea, ustedes no solo están protegidos por el sistema de filtrado de contenidos que tiene el servidor de escuela, sino también por el sistema de filtrado de contenidos que tiene el centro de datos de DIGETE, porque las conexiones de ustedes, al menos creo que la mayoría es VSAT, ¿no? VSAT, conexiones ASL, bueno, de todo un poco, como mencionó el profesor. Esas conexiones a Internet llegan al centro de datos de DIGETE y son analizadas también por el sistema de filtrado de contenidos. Lo que yo les sugiero es que si detectan algún tipo de falla en el funcionamiento de filtrado de contenidos, se pongan en contacto de inmediato con alguno de nosotros o con las personas que tengan contacto en DIGETE para que podamos analizar esa situación y solucionarla lo más antes posible. De nosotros siempre habrá la mayor predisposición y buena voluntad
para solucionar eso y garantizar un acceso adecuado a Internet a los niños, ¿no?, de las instituciones educativas. Vamos a hacer la práctica, podemos revisar esos aspectos. Vamos a hacer la práctica. Sí, claro. Podemos revisar esos aspectos, ¿no? Buenos días, Alexis. Tengo una pregunta del foro de Robinson Escobar. Es si hay una diferencia en las versiones de Linux que se está utilizando actualmente y cuál es la diferencia. Tengo una pregunta de Robinson Escobar del foro y quiere saber si hay una diferencia de Linux en la que se está presentando actualmente y cuál es esa diferencia del servidor de escuela. Sí, en comparación del año pasado. Tal y como lo mencioné en una de las primeras presentaciones, se refiere a las mejoras y diferencias que han habido, ¿verdad? Perdón. Javier, ¿se refiere a las mejoras y diferencias que ha habido? ¿A eso se refiere? Tal y como lo mencionamos al principio de la presentación, las mejoras se agrupan en 3 categorías: instalación, aplicaciones y recursos educativos. Para el tema de instalación, se ha mejorado la configuración inicial de las tarjetas de red. Para el tema de la instalación también del sistema base, se ha reducido notablemente el tiempo de instalación. Para el tema de aplicaciones, hemos agregado Firefox en su versión 26 y la suite ofimática LibreOffice. Para el tema de control de estaciones de trabajo, se ha agregado una aplicación denominada eTalk. Y el aula virtual ha sido actualizada a la nueva versión de Moodle, 2.4.8. Con relación a la categoría de recursos educativos, se han mejorado los recursos de primaria y secundaria disponibles. Se han incluido videos de Khan Academy. Y se han agregado también recursos primaria para XO. Todo eso se va a ver en la instalación de la nueva versión del servidor de escuela. Espero que eso haya podido responder la pregunta del profesor Robinson. El servidor de escuela no solamente brinda direcciones IP, no solamente brinda filtrado de contenidos. El servidor de escuela también dentro de su... Hay un problema con la presentación en la pantalla. Dentro de su esquema de funcionamiento incluye un servidor web. Ese servidor web va a permitir que ustedes puedan ver esto al inicio. Cuando ustedes desde sus estaciones de trabajo digitan http://escuela, lo que en realidad están haciendo es ingresar en el servidor web que se encuentra alojado en el servidor de escuela. Ese servidor web, digamos que es la pasarela de acceso a todos los recursos que están instalados en ese momento en el servidor. Entonces, además de brindar filtrado de contenidos, además de brindar direcciones IP de manera automática, además de brindar servicios de DNS para encontrar páginas web, tiene un servidor web disponible. Y también utiliza una base de datos de tipo MySQL, una base de datos libre, para brindar los diversos servicios como repositorios privados o repositorios públicos. ¿Okay? Pero, ¿qué ocurre cuando uno de estos servicios deja de funcionar? ¿Cómo me doy cuenta de que estos servicios están bien o que no lo están? En la versión actual todavía no hay herramientas gráficas que me permitan hacer esto, por lo que vamos a tener que recurrir a nuestra famosa línea de comandos a través de la aplicación Terminal dentro del servidor de escuela. Vamos a ver más adelante cómo ingresar a la aplicación Terminal, pero de acuerdo con los ejemplos que mostré anteriormente, la aplicación Terminal me permitía a mí ingresar un comando acompañado de un parámetro determinado para obtener cierta información. Lo mismo va a pasar aquí para los diversos servicios que brinda o que corren o se ejecutan dentro del servidor de escuela. Si ustedes observan la columna de la derecha, ¿cuál es el común denominador entre toda la línea de comandos? Service, ¿verdad? Ese es el nombre del comando, service. Ese comando recibe parámetros. Para la primera fila, que es el filtrado de contenidos y proxy, ¿el segundo parámetro cuál es? Perdón, el primer parámetro. Squid, ¿verdad? El comando es service. El primer parámetro es squid.
Entonces, y el segundo parámetro es status. Más o menos me dice algo esa línea. ¿Qué es lo que voy a hacer? Claro. Voy a comprobar el estado del servicio Squid, que es el servicio de filtro de contenidos y proxy. ¿Ok? Después de ejecutar ese comando, me va a mostrar un OK si está todo bien, o me va a mostrar algún mensaje de error si algo está fallando. De manera similar con los otros servicios. Para el caso de DNS y DHCP, que me permite otorgar direcciones IP de manera automática, el primer parámetro es DNS MASQ, DNS Mask, y también el segundo parámetro es status. Como ven, en todo se repite el nombre del comando y el nombre del segundo parámetro, que es status. El primer parámetro es el que varía de acuerdo a cómo se encuentra denominado el servicio para Linux. Para el tema del firewall, que es el servicio que protege, digamos, las conexiones de afuera entrantes y que puedan vulnerar la seguridad de nuestro sistema, el primer parámetro es IP tables o IP tables. Para el tema de la base de datos, el nombre del primer parámetro es MySQLD. Y para el tema del servidor web, el nombre del primer parámetro es HTTPD. Si un servicio se encontrara detenido, tal y como se muestra en el ejemplo, vamos a tener que utilizar como segundo parámetro la opción Start. ¿Ok? Por ejemplo, para el caso de proxy y filtro de contenidos, imaginemos que este servicio se encuentra detenido. Cuando hemos hecho la consulta con status, nos ha salido que el servicio está detenido, que no está ejecutándose. Entonces, ¿cómo hacemos para ejecutarlo nuevamente? Hacemos uso del comando service. El primer parámetro es el nombre del servicio, Squid, y el segundo parámetro es la operación que deseamos llevar a cabo. En este caso, start o inicio, o que comience a ejecutarse el servicio. Entonces, hasta aquí nosotros hemos podido revisar de manera rápida qué es todo lo que se incluye en esta nueva versión del servidor de escuela. Sí, por favor. A ver, disculpe. Creo que la sugerencia al problema anterior radica simplemente ahí. Nosotros tenemos que verificar el estado del servicio, en este caso del proxy, del filtro de contenidos. Si teníamos el caso anterior de que no funcionaba justamente el filtro de contenidos, debimos haber hecho una verificación de su estado, ¿no? Y en ese caso, si es que por ejemplo estaba mal, tendríamos que reiniciar ese servicio. Eso por un lado. Por el otro lado, en el kit que nosotros nos han dado, en el último, en el disco número 8, hay dice textualmente, dice sistema base de servidores y estaciones, pero versión beta. ¿Qué diferencia hay con el disco número 1? Nada más eso. Ok, ese es un tema importante, si lo íbamos a mencionar, pero este disco número 8 hace referencia, al igual que el primero, al sistema base para servidores y estaciones de trabajo, pero esta es una versión beta. ¿Qué quiere decir? Que no es una versión final, ¿verdad? Por la palabra beta podemos deducir eso. En esta versión se está trabajando con los últimos archivos disponibles que DIGETE ha creado para la creación de este sistema. Son versiones que aún no han sido debidamente contrastadas, pero que se libera para la comunidad educativa del país, para que ustedes puedan interactuar con él, para que ustedes puedan ver qué es lo que está pasando, qué está fallando, qué mejoras se pueden incluir, qué aplicaciones faltan, qué aplicaciones sobran de repente, y para que nos puedan hacer el feedback o retroalimentación respectiva y nosotros saber cómo mejorar hasta poder llegar al punto en el que podamos denominar a esta una versión final. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí, ahí le van a alcanzar el micro. Específicamente hablando de servicios, el proxy, ¿qué función tiene? Y igual manera el firewall, HTTP, ¿no? Nada más. Un dispositivo hace el trabajo de otro. ¿Ok? En este caso, el servidor de escuela hace el trabajo por cada una de las estaciones de trabajo para acceder a Internet.
pero tiene una particularidad. Vamos a ejemplificarlo un poquito con un gráfico chiquito. Este es nuestro servidor de escuela, ¿ok? ¿Está bien? Este es nuestro servidor de escuela. Por favor, su atención. Este es un servidor de escuela. Es probable que les pueda venir esto. Este es el servidor de escuela. Aquí tenemos su interfaz WAN, ¿cierto? Aquí tenemos su interfaz LAN, ¿verdad? Esta interfaz LAN puede estar conectada a un dispositivo, ¿cierto? Que es un switch, ¿verdad? SW para denominar el switch. Al costado de la interfaz WAN tenemos internet, ¿cierto? ¿Alcanzan a ver? Tenemos internet. Conectado al switch están las diversas estaciones de trabajo. O también podría haber un punto de acceso, ¿cierto? ¿Verdad? Al switch se conectan por cable las estaciones de trabajo y al punto de acceso se conectan los dispositivos inalámbricos, celulares, notebooks, XO, ¿cierto? Entonces, el profesor preguntó acerca del servicio proxy, ¿verdad, profesor? El servidor de escuela tiene distintos roles. Sabemos que entrega direcciones IP de manera automática. Para entregar direcciones IP de manera automática hace uso de un protocolo que se llama DHCP. DHCP. Por sus siglas en inglés de protocolo de configuración dinámico de host o protocolo de configuración dinámico de equipo. ¿Ok? Son las siglas en inglés de un protocolo determinado. Un protocolo es aquella norma que define cómo va a funcionar algo dentro del ambiente informático. En este caso, este protocolo determina cómo es que se van a entregar las direcciones IP de manera automática. Entonces, una de las cositas que hace el servidor de escuela es otorgar direcciones IP de manera automática. DHCP. Uno de los roles que tiene él, o uno de los servicios, es el otorgar direcciones IP de manera automática. Así como este, está el servicio de proxy. Como les dije anteriormente, al hacer referencia a un proxy estamos diciendo que un equipo va a hacer el trabajo de otros. Alguien va a hacer el trabajo de los demás dispositivos. En este caso, este señor. Imaginemos que cada una de estas estaciones de trabajo, que para el ejemplo son 3, pero podrían ser, no sé, 40. ¿Se entiende la gráfica, verdad? Podrían ser 40 estaciones. Imaginemos que cada una de estas estaciones, hay una conexión a internet disponible, ojo, que cada una de estas estaciones desea acceder a una página web determinada. Vamos a ver que quieren acceder, por ejemplo, a www.perueduca.p. ¿Está bien? Como ustedes saben, Perueduca es un portal bastante pesadito en términos de contenidos, en términos de gráficos, en términos de imágenes. Cada uno de ellos quiere acceder a este portal, a la dirección del portal Perueduca. Este primer dispositivo, la persona que esté allí va a abrir su navegador y va a ingresar www.perueduca y va a presionar Enter. ¿Cierto? ¿Está bien? Imaginemos que el segundo usuario quiere hacer lo mismo. También quiere ingresar al portal. Va a digitar perueduca.p y va a presionar Enter. El tercero también. Y así sucesivamente hasta el número 40. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que ocurre después de que presiona Enter? ¿Qué es lo que ocurre aquí? La solicitud de la página web viaja al servidor. ¿Ok? Viaja al servidor, la solicitud. Viaja la solicitud. Quiero entrar a perueduca.p. El servidor de escuela, a través de su conexión a internet, va a encontrar la forma de ubicar al servidor en internet donde está alojado perueduca.p. Ese no es trabajo de nosotros.
¿Estamos? Él va a encontrar la forma y le va a decir a estos equipos dónde se encuentra alojado peroeduca.p y les va a permitir el acceso. Ese es trabajo del servidor de escuela y de internet. ¿Ok? Pero ¿qué ocurre? Esta solicitud va y en el viaje de retorno, ¿qué es lo que retorna? ¿Qué es lo que se muestra en el browser? Código de cómo está construida la página, se muestra texto, multimedia, es decir, videos, sonidos, se muestra imágenes, los diversos recursos con los que cuenta este sitio. ¿Ok? Eso es un tráfico, ¿cierto? Estamos hablando de datos disponibles, estamos hablando de que si nuestro ancho de banda es esto de aquí, probablemente eso gaste una porción, ¿cierto? De ese ancho de banda disponible en ese momento. Alguien está quedándose sin ancho de banda disponible. ¿Qué ocurre con la segunda solicitud? Si no existiera el proxy, la solicitud llega, se hace todo el trabajo de encontrar dónde estará en internet el servidor que aloja Peroeduca, eso no es tema de nuestra competencia, pero al retorno, retorna nuevamente texto, audio, videos y se consume otra porción más del ancho de banda disponible. Caso similar con las diversas estaciones. ¿Y qué pasa? Se sigue consumiendo el ancho de banda y nos quedamos sin ancho de banda disponible. El servidor proxy, además de hacer el trabajo por nosotros, de llevarnos hasta donde se encuentra Peroeduca, va a utilizar una porción de todo el sistema, a la cual estoy denominando de este modo, a la cual estoy colorando así, que se va a denominar proxy caché. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Qué va a ocurrir aquí? En la primera solicitud, en la primera solicitud que se lleve a cabo de peroeduca.p, el servidor de escuela va a encargar de traer todo el contenido del portal Peroeduca.p. ¿Y dónde lo va a alojar? Lo va a alojar en el proxy caché, en ese espacio de almacenamiento temporal para la página web que ha traído. ¿Con qué finalidad? De que cuando se lleven a cabo más solicitudes de esa página, las solicitudes ya no viajen a internet, sino que vayan de frente acá, a esta porción de proxy caché. ¿Ok? Ahora ustedes se preguntarán, ok, el portal Peroeduca, ¿qué tal si fuera, su página de inicio de repente no se actualiza a diario, pero qué tal si fuera un diario? El Comercio, el Libero, La Razón, Perú 21. Sabemos que se actualizan creo cada minuto, ¿cierto? Por ende hay nuevas versiones cada cierto tiempo. Quizás en el momento de la petición número 15, la página web ya cambió, pero no cambia todo el esquema, ¿verdad? Cambia porciones de la página, ¿cierto? No es que cambie el sitio por completo. En este caso, el proxy es capaz de darse cuenta qué contenido ha cambiado en el tiempo y traer contenido actualizado. Él, a través de determinados algoritmos, pregunta a los sitios, oye, ¿tienes contenido actualizado? Si tienes, por favor, bríndamelo, porque el contenido que está almacenado en mi proxy caché, texto, imágenes, video, sonido, no está actualizado. Lo tengo que actualizar. Y no trae todo. Trae lo que ha sido modificado, actualizado. De modo tal que las peticiones que se realicen nuevamente no viajen a internet, sino a esa caché del proxy. Tendríamos que reiniciar el servidor o que sea otro nuevo día de repente para que el servidor, a través de su servicio proxy, haga la petición por primera vez del sitio que se requiere y con base en esa petición pueda comenzar a traer contenido actualizado para las diversas peticiones que se pueden llevar a cabo desde el aula de innovación. ¿Esto aclara en algo su duda, profesor? ¿Alguna pregunta con relación a este escenario? Ya, perfecto. Entonces, ¿puedo borrarlo? O por allá podemos por allá podemos movernos. A ver. Ya, el otro de los servicios es el tema del firewall, ¿no? Recordemos que este es nuestro servidor de escuela. El firewall o pared de fuego o muro de fuego, este es nuestro servidor de escuela. Tenemos nuestra interfaz WAN y tenemos nuestra interfaz LAN, ¿cierto? Tenemos nuestra interfaz WAN y nuestra interfaz LAN. En este servidor de escuela nosotros tenemos
servicios, tenemos recursos educativos, tenemos configuraciones, ¿verdad? Tenemos servicios, recursos educativos, configuraciones. Uno de los puntos más críticos para el servidor de escuela es el tema de las configuraciones, porque aquí están incluidas las configuraciones de la instalación inicial, las configuraciones de los servicios, las configuraciones de accesos, entre otras cosas importantes. Como les dije, hay un servicio que se llama Firewall, o muro de fuego en español. Firewall. Ese servicio va a permitir bloquear conexiones entrantes o salientes. Para centrarnos en el punto de las conexiones entrantes, el escenario WAN está conectado hacia Internet, ¿cierto? Aquí está la nube de Internet. Esto es Internet. Y el escenario LAN está conectado a nuestras estaciones de trabajo, ¿verdad? Estaciones. Está claro este esquema, ¿verdad? Tenemos nuestro escenario WAN y nuestro escenario LAN. Centrémonos aquí. De repente tenemos un estudiante que ha investigado más de la cuenta, que es travieso de repente, y quizás quiera modificar la página de inicio del servidor de escuela. Y de repente nosotros vamos a presentar algo a diversos colegas de la zona o al director. Vamos a presentar la página de inicio y se muestra un gráfico equivocado. ¿Qué pasaría? Tendríamos un problema, ¿verdad? Este servicio es el que va a ayudar a que desde las estaciones no puedan ingresar en el sistema y no puedan alterar su configuración o modificar los archivos, a menos que nosotros, con los conocimientos necesarios o a través de las herramientas que el sistema nos permita, le brindemos acceso. ¿Okay? Mientras tanto, hay una pared de fuego, entre comillas, que va a impedir las conexiones de aquí hacia acá, de modo tal que no se puedan alterar los servicios, que no se puedan modificar los recursos educativos, ni alterar las configuraciones. Entonces, cuando nos hablen de firewall, hagamos referencia a un servicio que va a proteger la integridad del sistema. Lo bloquea, en términos sencillos. De manera similar con el tema de la WAN. Es un poco más complejo por aquí porque tenemos al centro de datos de DIGETE de por medio. Para en el caso de aquellas conexiones que pasan por el centro de datos de DIGETE, y allí tenemos sistemas de protección muy bien configurados que van a permitir impedir cualquier tipo de acceso desde afuera hacia nuestras redes internas, que son los equipos que forman parte de nuestro centro de datos y las instituciones educativas a las cuales le brindamos el servicio de Internet. Entonces, ese es el esquema muy básico de cómo funciona el servicio de firewall para el tema del servidor de escuela. La entrada WAN se le puede reconocer como el ETH1, ¿no? De acuerdo a lo que dijimos, ETH0 era LAN y ETH1 era WAN. Pero también pedimos que nos olvidáramos un poquito de la nomenclatura pasada ETH0 o 1. Mejor trabajemos con LAN y WAN. Claro, de acuerdo a la experiencia que hemos tenido, esa teoría no nos ha servido mucho porque hemos tenido que jugar nosotros con los cables para poder detectar el Internet. Eso, y les pedimos las disculpas del caso, pero todo ha sido llevado a cabo de ese modo, sobre la base de querer mejorar la implementación de las interfaces de red dentro de lo que es el servidor de escuela. Sé que ha generado confusión, malestar de repente a nosotros mismos. Hemos querido agarrar al desarrollador de repente y decirle, ¿por qué haces esto? Pero hay una explicación lógica detrás de todo esto, ¿no? Y son las mejoras que se ven ahora en el tema de la identificación de las interfaces de red, que tal y como hemos visto en la diapositiva, se puede hacer a través de dos medios, a través de herramientas gráficas y a través de líneas de comando, ¿no? Yo les pido encarecidamente de que llamemos a las interfaces por su nombre, WAN y LAN. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguna otra pregunta con relación a los servicios, con relación a los parámetros, por favor? Todos estamos aquí para aprender. Muchas personas pensamos mejor que una sola. Por favor, si tienen alguna pregunta con relación al kit, con relación al funcionamiento del proxy,
¿Qué permite hacer el DHCP? Ya. Perfecto. Permite asignar direcciones IP de manera automática. Una cosita solamente con el tema de proxy. ¿Cuántos de acá han trabajado con HANA? HANA Server, ya. ¿Qué era lo que ocurría con HANA Server? ¿Ustedes qué tenían que hacer en sus estaciones de trabajo? ¿Cuántas computadoras en promedio tienen en su estación en su aula de innovación? Yo tenía aproximadamente en la edición educativa María Parado de Bello de Cangallo 25 PCs. 25 PCs en María Parado de Bello de Cangallo. Sí, tenía que asignarle 25 IPs. ¿Y qué pasaría si hubieras tenido 50 equipos o 100? Tendría que asignarle pues a todas. Tenías que tener mucha paciencia y buen humor y caminar sobre cada una de ellas y configurar sus parámetros de red, ¿cierto? Claro, pero con el servidor escuela un poco que ya nos hemos facilitado el trabajo. Sí. Automáticamente como el DHCP le asigna los IPs, ya es más rápido el trabajo. Pero cuando ustedes acceden al browser del sistema en el que se encuentran, me refiero a la estación de trabajo, y si se van al menú herramientas del browser que utilicen y van a las configuraciones de red, no ven ningún proxy establecido, ¿verdad? No aparece nada, a diferencia de cuando trabajaban con HANA, que salía 10 punto ya algo, ¿verdad? ¿Por qué ocurre esto? Esto se debe al servicio proxy del servidor de escuela. Este servicio proxy trabaja en un modo transparente. Allí la explicación. ¿Ok? Hay proxies manuales y proxies transparentes. El servicio, grábense esto bien por favor, el tipo de servicio de proxy que funciona en el servidor de escuela es proxy transparente. ¿Qué permite esto? Permite la configuración del proxy de una manera transparente en cada una de las estaciones de trabajo a través de la asignación de los valores de red iniciales, IP, máscara, puerta de enlace y servidores DNS. Si esos valores están establecidos de manera correcta, esa estación tendrá asignado un proxy de manera transparente. Todo el tema de la conexión se va a encargar el servidor de escuela. Es importante que tengamos eso en cuenta y resaltemos el beneficio de este servicio dentro del servidor de escuela al facilitarnos más el hecho de configurar las estaciones de trabajo, ¿no? De ya no tener que pasearnos una por una para configurarlas. ¿Alguna pregunta adicional, por favor, acerca de los servicios, de lo que hemos visto? Sí, profesor. Disculpe que sea tan preguntón, pero No, adelante, por favor. Lo que me gustaría es que haga una nota sobre la dirección IP. Vayamos a un ejemplo claro, porque particularmente mi persona, yo llamaba al ministerio, en este caso el responsable de mi provincia era Alberto Carranza, le decía, oye Alberto, ¿sabes qué? Necesito el IP de edición educativa María Parao o de la escuela Corazón de Jesús, y él me lo enviaba, John, ahí tienes, o me dictaba, entonces yo solamente hacía escribir, ¿no? En la puerta de enlace escribía y lo sumaba +1 para la edición IP, y ya me dictaba todo lo que es incluso la puerta de la máscara subred, todo eso. Pero en detalle, nunca me había tomado el interés de investigar el por qué le sumamos el +1. Por ejemplo, una de las preguntas también que nos tomaron era en el examen, y tengo curiosidad de saberlo ahora, ¿cuál es el significado de la siguiente máscara subred? Nos puso 255.248. Entonces en las alternativas me dice, nos da a conocer que la red tiene 6 direcciones IP, nos da a conocer que la red tiene 9 direcciones IP, ninguna es el ancho de banda del internet. Entonces nunca, como le digo, me había tomado el tiempo de investigar eso. Pregunta de examen y no te puedo dar la respuesta, no te puedo dar la alternativa, porque es muy probable que eso te venga también en el examen de salida. No, lo que te puedo decir acerca de la máscara es un elemento de diferenciador de la red.
Es un elemento que va a diferenciar y segmentar los dispositivos que formen parte de tu red. Lamentablemente no puedo, y te pido disculpas, no puedo brindarte la respuesta a esa pregunta, ¿no? Porque forma parte de examen. Está dentro de los materiales que se les ha brindado, por favor revísenlo. Están pidiendo a través de la página de internet los datos de contacto. Antes de continuar, me gustaría que tomen apuntes, por favor, porque lo están pidiendo a través de la web. No sé si alcanzan a ver mis datos allí. Por favor, siéntanse en la libertad de llamarme o escribirme un correo y hacerme consultas sobre el servidor de escuela o XO o cualquier problema que tengan con la configuración de su aula de innovación. No, es RPC. ¿Tomaron nota, profesores? Ok, por favor, siéntense en la libertad de llamarme o escribirme si tuvieran algún inconveniente con el servidor de escuela o alguna configuración de su aula de innovación. A ver, déjame recordar el número. Allí figura el RPM. ¿Alcanzan a verlo? Ricardo. Se murió. Está fregado los pines, ¿no? A ver ahí. Ya, chévere. Gracias, Ricardo. ¿Alcanzaron a anotar el número de RPM? Ya, perfecto. Por allí nos mantenemos en contacto. Ahí, por favor, siéntanse en la libertad. Si me escriben un correo y no les contesto, por favor, llámenme. Alexis, te mandé un correo. Cuantas veces sea necesario, porque a veces nos llegan tantos correos electrónicos de los viajes que hemos llevado a cabo o de las distintas regiones del país que no podemos atenderlos todos con la premura que quisiéramos. Para eso están allí 2 números telefónicos. Sí. Sí, claro, cómo no. Sí. Alexis, una pregunta del profesor Edgar Peter. Está preguntando si hay que hacer una configuración adicional a las XO para poder ingresar. Que tenemos acá un ejemplo de... A ver, vamos a ponerlo en la profesora, ¿anotó el correo? ¿Sí? Vamos a colocar acá una de las presentaciones. Este es el esquema básico de conexión, ¿verdad? Entonces, lo que a nosotros nos interesa configurar es el punto de acceso. Finalmente, los dispositivos inalámbricos se van a conectar al punto de acceso que nosotros pongamos como disponible. La configuración de la red o la configuración del punto de acceso se lleva a cabo acá. Este punto de acceso va a retransmitir la señal del servidor. Cabe recalcar
que este punto de acceso tiene que funcionar en un modo denominado tonto. Suena gracioso de repente, pero así es. ¿Por qué? La mayoría de estos puntos de acceso, y me parece buena la pregunta del profesor, la mayoría de estos puntos de acceso también tiene un protocolo de HCP dentro, así como el servidor de escuela. Entonces, si nosotros no hemos puesto a este punto de acceso en modo tonto, o no hemos desactivado ese servidor de HCP o ese servicio de HCP, él va a entregar direcciones IP. Pero él dice, yo también entrego direcciones IP, y los dos entregamos direcciones IP. Y va a haber un conflicto. Porque para que los dispositivos salgan a Internet y puedan gozar de todas las bondades que ofrece el servidor de escuela, deben tener una dirección IP otorgada por el servidor de escuela. ¿Ok? Eso está claro. Si este punto de acceso está en modo tonto, solamente va a repetir la señal o los valores que pueda transmitir el servidor de escuela. De modo tal que los dispositivos inalámbricos como laptop XO, notebooks, celulares, entre otros, se van a conectar directamente al servidor de escuela, van a recibir valores de él a través de este punto de acceso configurado en modo tonto. No se tendría que realizar una configuración adicional, sino conectarse de manera directa al punto de acceso. ¿Alguna otra pregunta? Si no tendríamos servicios de Internet, el Access Point daría el DHCP a la laptop XO. No, el esquema básico de funcionamiento implica que el punto de acceso esté configurado en modo tonto, es decir, que no entregue direcciones IP, que ese servicio de HCP esté deshabilitado. ¿Ok? Esa debe ser nuestra premisa, nuestro punto de partida para configurar una red con puntos de acceso que tenga como elemento central el servidor de escuela. ¿Ok? Eso debe ser nuestro punto de partida. Voy a utilizar un access point, perfecto. Independientemente de la marca, debo buscar cómo se configura en modo tonto. Básicamente, cómo desactivar el DHCP que está dentro de ese punto de acceso. Puede ser de Link, puede ser Trend Micro, puede ser diversas marcas. Entonces, si no tengo una conexión a Internet disponible, como bien les mencioné, no importa. Eso no es impedimento para que yo pueda brindar recursos desde acá. La señal que es transmitida por el servidor de escuela hacia el segmento LAN, hacia la parte LAN, hacia la parte en la que nosotros sí tenemos injerencia, va a ser retransmitida por el punto de acceso, siempre y cuando éste tenga desactivado el servicio de HCP que usualmente tiene o esté en modo tonto, como le he mencionado. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí. ¿Le van a pasar el micro? Otra pregunta. En el caso de que una institución educativa no cuente con un servidor por motivos de repente X, solamente tenga el caso de un access point, ¿se puede desactivar el caso de DHCP? ¿O cómo se puede configurar? O sea, que no tenga, cuando en el caso que la institución educativa no cuente con un servidor para poder acceder a las XO. Por favor, si alguien no lo ha copiado, algún amigo le puede compartir este gráfico con él. Entonces, tenemos un esquema básico de funcionamiento de servidor de escuela. ¿Ok? Servidor de escuela. Acá tiene su interfaz LAN y acá tiene su interfaz WAN, ¿cierto? Esta LAN, en el mejor de los casos, está conectada al switch. Y en el mejor de los casos aún, aquí hay un punto de acceso, ¿cierto? Hay un punto de acceso. ¿Qué ocurre con este señor? Este señor de fábrica, este es punto de acceso, ¿ya? Tiene aquí dentro un servicio de HCP. ¿Con qué finalidad? Vamos a ponernos en un caso bien sencillo. Estamos en nuestras casas. Este es nuestro routercito, ¿verdad? Usualmente hay un router, nos colocan un router en nuestra casa que tiene puertos disponibles.
Uno de estos puertos es el que tiene la salida a internet, ¿verdad? Aquí está internet, ¿cierto? Aquí está internet. Este router, este se llama router. Este router también tiene un servicio de DHCP incorporado. Usualmente el router que nos colocan en nuestros hogares tiene una dirección IP de esta forma, ¿no? 192.168.1 y un número, ¿verdad? Tiene una dirección IP de esta forma. Entonces, ¿qué ocurre? Este router tiene un servicio de DHCP allí. ¿Para qué? De repente, yo quiero utilizar un conjunto de direcciones IP para algo determinado. ¿Ok? Lo quiero utilizar para, no sé, para una labor determinada. Pero voy a reservar un conjunto de direcciones IP. A modo de teoría, este valor de aquí puede ser de 2 a 254. ¿Ok? Tengamos eso en mente. Puedo utilizar desde 192.168.1.2 hasta 192.168.1.254. ¿Está bien? ¿Eso está claro? Pero ¿qué ocurre acá? Aquí. De repente el segmento que yo quiero utilizar es entre 40 y 80. Esas 40 direcciones IP yo las voy a reservar. Porque no sé, pues, quiero que de repente mi familia o amigos tengan asignadas esas direcciones IP cuando vengan y se conecten a mi router. Yo tendré mis motivos. No quiero que me toquen las demás. De la 39 a la 2, y del 81 a la 254. Yo quiero reservar esto. En el panel de configuración del router, yo voy a entrar a las opciones de DHCP y voy a decir que me reserve estas direcciones IP. ¿Ok? Es decir, que cuando alguien se conecte al router y pida valores de red de manera automática, él como dirección IP les va a dar 192.168.1.40 o podría ser 192.168.1.41 y así sucesivamente hasta 80. ¿Ok? Porque yo lo he reservado, porque yo lo tengo. Hasta allí está claro, ¿verdad? Yo reservo este conjunto de direcciones IP. ¿Qué pasa acá? Este router es un punto de acceso también. Pero ¿qué ocurre si quiero extender mi red? De repente el alcance de este punto de acceso, no sé, no llega al segundo piso de mi casa, no llega al otro extremo de mi hogar. ¿Qué hago? Voy a un mercado informático y me dicen, cómprate un punto de acceso con una mayor antena y todo. Y por si acaso este punto de acceso puede otorgar direcciones IP también, a través de DHCP. Yo tendré mis motivos para que ese punto de acceso otorgue direcciones IP de repente no de esta forma, sino de repente de esta forma. 10.8. algo. ¿Ok? Y ese punto de acceso yo lo voy a colocar aquí, conectado a otro punto del router. ¿Qué otorga direcciones IP de esa forma? 10.10.8. algo. ¿Ok? ¿Con qué finalidad? De segmentar mis redes. Yo quiero que mi red de familia y amigos o mi red personal tenga esta forma y quiero que la red que voy a extender de repente a mi vecino o a quien vive por encima de mí tenga esta otra forma. De modo tal que los que se conectan aquí no tengan ni idea de cómo se manejan las direcciones en esta parte. Pero eso pasa porque el servicio de DHCP en este punto de acceso está habilitado, no se ha desactivado. Hay una configuración adicional para que ellos dos conversen, ¿ok? Hay una configuración adicional allí para que este access point pueda ser conectado a este router y pueda repartir la señal de internet. Eso es un tema adicional. Pero dejo activo el servicio una vez que he garantizado que voy a tener salida de internet desde acá, para que los dispositivos que se conecten a él tengan direcciones IP de este tipo. Entonces, lo que les he querido decir es que los puntos de acceso en su mayoría vienen con el DHCP habilitado. Si yo lo dejo habilitado, él va a otorgar direcciones IP a los dispositivos que se conecten a él. ¿Está bien? Él va a otorgar. Para el escenario del servidor de escuela,
ese servicio de HCP debe estar desactivado, no debe funcionar. ¿Por qué? Porque ya hay un elemento que se encarga de entregar direcciones IP y ese es el servidor de escuela. A mí no me interesa segmentar mis redes en ese momento. A mí me interesa que todos mis equipos lleguen al servidor de escuela, que todos mis equipos puedan ser visualizados del servidor de escuela. Y el servidor de escuela tiene su regla de formación de direcciones IP, tal y como hemos visto en la diapositiva, es 172 punto y algo, ¿verdad? No me interesa, no es asunto de estudio mío segmentar mis redes en ese momento. Yo necesito garantizar una conexión a través del punto de acceso al servidor de escuela. Necesito garantizar el acceso a recursos educativos o de la salida a Internet. Entonces, ese es el elemento base por el cual yo desactivo el servicio de HCP en el punto de acceso, para que no entre en conflicto con el servicio de HCP que tiene el servidor de escuela. Esa es la base de por qué colocamos el punto de acceso en modo tonto, por qué no configuramos su servicio de HCP. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí. Sí, vamos a hacer esto. Vamos a empezar con la parte práctica, por favor. Con relación a la instalación del sistema base para servidores, por favor tomen en cuenta las recomendaciones que se han llevado a cabo. Esta parte práctica nos va a demandar una considerable cantidad de minutos para la instalación del servidor de escuela. Antes de continuar, por favor, desconecten los cables de red. Acuérdense de dónde están conectados y desconéctenlos antes de continuar con la instalación del servidor de escuela.